Vamos a continuar con el proyecto y como veis el look ha cambiado completamente, es un espacio distinto, pero es que estoy en La Coruña, no me dio tiempo a terminar el álbum en Aberdeen, así que lo vamos a terminar aquí. Me he traído todas las cartulinas ya cortadas para que me abultasen lo menos posible, pero yo os voy a dar las medidas de todos, os voy a dar la estructura de todo y lo único que va a cambiar, bueno, pues es la imagen de la mesa. Comentaros, la cartulina que tenemos aquí encima va a ser como la pieza principal en torno a la cual va a girar el resto del proyecto. Son páginas entrelazadas y por lo tanto necesitan una pieza sobre la que girar toda la estructura. Así que, como tengo las cartulinas cortadas, os voy a ir dando las medidas y al mismo tiempo vamos a ir plegando. La pieza principal nos va a medir 9 1/4 por 7 1/4, siendo este 7 1/4 la altura de todas las páginas. Después, si queremos añadir cualquier cosita encima de una de las páginas, variará la altura, pero de todas las páginas va a ser esta, 7 1/4. Así que ahora damos la vuelta a la pieza, la ponemos en la posición de 9 1/4 y hacemos dos pliegues. El primero a media pulgada. Será nuestra pestaña y a partir de este pliegue que acabamos de hacer marcamos otra media pulgada y esta media pulgada que hemos hecho ahora será nuestro lomo. ¿Veis? Un pliegue y a continuación el siguiente, los dos de media pulgada, pestaña y lomo. Ir colocando las piezas unas sobre otras para después poder ir pegándolas en la estructura. Así que esta pieza la vamos a dejar aquí a un lado. Tengo aquí cortadas ya otras 4 cartulinas, van a formar un conjunto entre sí que después tendremos que pegar a la pieza principal que hemos plegado antes. Os voy a dar las medidas. La primera pieza nos va a medir 8 7 octavos por 7 1/4. La ponemos en esta posición y volvemos a marcar media pulgada, que será nuestra pestaña, y a continuación de la que acabamos de marcar ponemos 1/8 de pulgada. Fijaros, ¿veis? Aquí está la media pulgada, que será la pestaña, y 1/8 de pulgada, que será un lomito pequeño que necesitaremos. La voy a dejar aquí al lado. Cogemos la siguiente cartulina y la siguiente. Por tanto, dos que van a formar un sobre. La primera parte del sobre nos mide 8 1/4 por 7 3/4 y en la posición de 8 1/4 marcamos primero media pulgada, giramos y en el lado contrario volvemos a marcar media pulgada. Irá así en nuestro álbum y tendremos aquí una pestaña y aquí debajo otra pestaña para poder hacer nuestro sobre. La siguiente pieza nos va a medir 7 3/4 por 7 1/4. Recordando que 7 1/4 es la altura. La dejamos aquí porque no le tenemos que hacer nada. Y por último tenemos una pieza que nos va a medir 7 por 7 y medio. Y en esta posición de 7 y medio vamos a marcar media pulgada. Será nuestra pestaña. Después vamos a tener que hacerle un cortecito porque va a ser un desplegable superior. Voy a separar esto y cogemos las 4 piezas. Estas 4 piezas las vamos a ir plegando y marcando bien los pliegues. La primera, que es la última que hemos plegado antes, va a ser la pestaña superior. Tenemos ahora la pieza en la que no hemos marcado nada y la otra en la que hemos marcado por arriba y por abajo, que será nuestro sobre.
Así es como lo tenemos que colocar en el álbum, con las pestañitas arriba y abajo. Y este será la pieza que pegaremos por detrás para crear nuestro sobre. Y por último vamos a plegar nuestra pieza que tiene este lomo tan pequeño. Cortamos la esquina. Y cortamos la esquina, fijaros que el lomo tiene que quedar recto a partir del segundo pliegue. Primer pliegue sería este de aquí, segundo pliegue y a partir de ahí es donde cortamos la esquina. Si no, el lomo no nos quedaría recto. Cogemos ahora las dos piezas que van a ser nuestro sobre, que irán en esta posición. Recordad la pestaña superior y la inferior para colocar así en esta pestaña. Vamos a cortarle a esta pieza las esquinas. Y tendríamos que pegar una pieza sobre la otra. Comprobamos que estas dos pestañas caben perfectamente en la pestaña del lomo, aquí, ¿veis? Entran perfectamente, por lo tanto, podemos pegar ya nuestro sobre. Y ahora, para las que tenéis un pequeño problema y me comentasteis en Barcelona que no os gustaba este tipo de encuadernación, bueno, encuadernación no, este tipo de páginas, este tipo de sobres, mejor dicho, porque no solían caberos o solíais tener un problema a la hora de encajarlo en la pestaña. Una vez que peguemos esto y tengamos estas piezas listas, os enseño un truco que es infalible y que os va a permitir siempre pegar en su sitio lo que es un sobre. Si después os sobra un poquito o está descuadrado, con la guillotina cortáis y listo. Vamos a poner el pegamento y pegamos. Lean back and swallow the key to your heart. You're hiding in your shallow skin, and you're never gonna let me in. You've had a parachute on from the start. Por aquí me sobra un poquito, así que lo único que tengo que hacer es coger la guillotina y cuadrarlo todo perfectamente. Es algo minúsculo, pero bueno, como sabes que está ahí, yo no tengo problema en cortarla bien. Ya lo sé, esto es lo que le sobraba. Realmente no es nada. Bien. Y ahora que ya lo tenemos listo, vamos a introducir el sobrecito en la pestaña de la pieza que tiene aquí 1/8 de pulgada. Miramos que nos cuadre todo bien y vamos a poner ya el pegamento. Tenemos que poner el pegamento en la pestaña tanto por delante como por detrás. Tenemos que tener cuidado porque hay que dejar el lomo libre. See the stars collide.
esta pieza estaría ya lista. Abrimos nuestro sobre y en el interior de esta página tenemos que colocar esta pieza que va a ser un desplegable superior. En este desplegable después colocaremos algo, pero de entrada lo que vamos a hacer es cortarlo aquí en diagonal. Vamos a darle a la pieza de entrada un margen de 1 pulgada. Marcamos y vamos a cortar. Cortamos esquinas. Plegamos bien y ya podemos pegar esta pieza en el interior de la que os he dicho antes. Mirad, tenemos aquí el sobre y en la otra parte pegamos nuestra pieza y la vamos a pegar en la esquina dejando aquí un margen libre. Esto lo tenemos listo, lo dejamos aquí apartado un momento porque en la primera pieza que hemos plegado, la que tenía aquí media pulgada y aquí media pulgada, es donde vamos a tener que pegar este lomito, ahí en medio. Pero, como os he dicho antes, vamos a ver cómo podemos pegar un sobre. Para eso vamos a cortar unas piezas de cartulina que no van a tener así ningún tamaño especial, pero es para que podáis ver cómo hacerlo. Mirad, tengo aquí cortadas las 3 piezas que vamos a necesitar para que veáis cómo preparar el sobre. Esta pequeña será nuestra espina, así que vamos a hacer los pliegues aquí a media pulgada. Por el otro lado no vamos a necesitar nada, pero vamos a dejarlo igual. Le damos la vuelta, marcamos media pulgada, como si este fuese nuestro lomo. En la pieza más pequeña no tenemos que hacer nada y en la pieza más grande marcamos media pulgada por un lado y media pulgada por el otro lado. Tenemos así preparadas las 3 piezas que necesitamos. Cogemos nuestra espina y le cortamos las esquinas. Solo se las voy a cortar por un lado porque es el único que vamos a necesitar. Plegaríamos la pestaña así, ¿vale? Esto es como si tuviésemos este lomo pegadito en la estructura del álbum y aquí tenemos que introducir nuestro sobre. La medida que hemos cortado bien es la que no tenemos que hacerle ninguna pestaña, que esta sería la parte delantera o la trasera, que después veremos dónde la queremos pegar. Bien, esta pieza está perfectamente cortada. Y esta de aquí es lo que hacemos siempre. Plegamos por un lado y plegamos por el otro. Bien. Ponemos nuestra pieza encima y nos damos cuenta que nos falta un trocito. Fijaros, están exactamente igual, pero aquí nos sobra. ¿Por qué nos sobra de esta pieza y esta nos ha quedado corta? Porque cuando hacemos los pliegues siempre perdemos un poquito de espacio, por tanto siempre nos va a quedar un pelín más corta. Unas veces más, otras veces menos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Plegar un lado. Si queréis, lo podéis pegar incluso. Imaginaros, tendríamos que pegar esto aquí. Voy a cortar las esquinas y pegarlo.
Si no tenéis problema y os sale siempre bien, pues no pasaría nada. Pero esto es para la gente a la que no le suele salir. Bien, pues cortamos y pegamos nuestra pieza aquí. He dejado un poquito más alto esta parte que no lleva pliegues para que podáis ver que una vez que tengamos el sobre cortado siempre se puede arreglar los trozos que nos sobren. Bien, pues ahora imaginaros que este pliegue no lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Traemos aquí nuestra pieza, la colocamos de manera que este límite nos marque el pliegue. Venimos aquí y plegamos. Vais a ver ahora la diferencia que hay. El primer pliegue, el segundo pliegue. Vamos a perder también un poquito de espacio, pero la hemos marcado donde termina la pieza delantera. Y ahora cortamos las esquinas sin pegar. Vamos a marcarlo bien. He dejado en este caso un poquito más de espacio para que lo veáis mucho mejor. Pegaríamos ahora nuestra pieza y no tendríamos ya ningún problema a la hora de introducirla aquí. Esto, como no nos va a hacer falta, lo dejamos por ahí. Aprovecharemos después la cartulina para hacer cualquier troquelado. Nos habíamos quedado en esta página y en esta. Así que hago aquí una pequeñita pausa y después continuamos. Esta pieza en la que tendremos que pegar nuestro lomo de 1/8 de pulgada, aquí no en el centro sino en un lateral, lo que vamos a hacer es dejarla plegada, cortadas las esquinas en las que tenemos que llegar solo hasta el lomo. Recordad que el lomo siempre tiene que quedar recto. Vamos a hacer los pliegues y así ya la dejamos preparada, aunque ahora no vamos a pegar todavía nuestra otra pieza. Una y hacemos ahora el otro pliegue. Esta pestaña será por la cual tengamos que unir esta pieza a nuestra estructura y aquí en el interior es donde vamos a pegar nuestro lomo. ¿Veis dónde lo coloco? Dejo un pequeño espacio por aquí delante y un mayor espacio por la parte trasera porque aquí dentro y desde este lado vamos a añadir un tríptico y necesitamos tener espacio para que después nos quepan tanto las páginas, los papeles decorados como las fotografías. Así que esto lo vamos a dejar a un lado. A continuación lo que tenemos que hacer es un tríptico. Tengo cortadas aquí las cartulinas. En esta más grande veis un pliegue porque para poder cortar la cartulina grande lo que he hecho es plegarla en el sitio donde tiene que llevar el pliegue y poder cortarla con la guillotina. Os voy a dar las medidas. En este caso el tríptico lo he tenido que dividir en dos partes porque evidentemente la cartulina no me da para hacer una pieza única. Esta primera pieza, que es la más grande, nos mide, aunque aquí no quepa, os digo yo la medida exacta, que es de 12 pulgadas y medio por 7 pulgadas y 1/4. En esta posición apaisada, lo que hacemos es un primer pliegue a 6 pulgadas, giramos y hacemos en el otro lado un pliegue a media pulgada, de manera que entre esta media pulgada y el otro pliegue tengamos una medida de 6 y en el otro lado también una medida de 6. Cogemos ahora la siguiente pieza que nos va a medir 6 pulgadas y media. Esta media va a ser la pestaña por 7 pulgadas 1/4, que es la altura. Ponemos nuestra pieza en la posición que nos llega aquí a 6,5 y marcamos media pulgada. Tenemos los pliegues hechos, ahora vamos a unir todas las piezas.
Cortamos las esquinas de la pestaña, también en la pieza grande, y plegamos. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you and I. Si después tenemos que ajustar aquí un poquito, ajustaremos. Hacemos ahora el pliegue en nuestra otra pieza. Una vez que tenemos hechos ya los pliegues, que esto ya lo tenemos plegado, vamos a colocarlo bien. Esta pieza va a ir en esta posición en nuestro álbum, de manera que esta pestaña va a ir pegada a la estructura. Lo que tenemos es que a esta pieza girarla en esta posición y una vez que tenemos esto así, cogemos nuestra pestaña de la pieza pequeña y la pegamos aquí, delante de esta otra pieza, de manera que nos queda así, un zigzag en esta posición. Esta es la correcta para que después podamos abrirlo nosotros bien. Por lo tanto, tendríamos que ir pegando la pestaña de esta pieza pequeña en la pieza grande. Abrimos la pieza así, ponemos el pegamento en nuestra pestaña . Poned la pieza para pegarla de la manera que a vosotros os resulte más cómoda. Yo prefiero pegarla así, por tanto giro todo, lo pongo aquí en su sitio . Ya tenemos nuestro tríptico listo. Vamos a coger lo que hemos hecho antes y vamos a poner todas las piezas en su orden correcto. Tenemos la primera pieza que plegamos, que tenía media pulgada, lomito de media pulgada y una pieza larga. Por otro lado tenemos nuestra pieza que tiene aquí un lomo de 1/8 de pulgada, nuestro sobrecito y la pieza con el desplegable superior. Esto lo tenemos que pegar en esta posición en nuestra estructura. Esta pestañita será la que peguemos. Nuestro lomo lo tenemos que pegar aquí. Fijaros que no lo voy a colocar en el centro, sino que voy a dejar un espacio mucho más pequeñito aquí delante para que nuestro tríptico quepa perfectamente. La posición del tríptico es esta, de manera que nuestra pestañita vaya pegada en el otro lado de la estructura. Ahora necesitamos otras dos piezas. Una que sea la base que nos pegue por encima de estos dos pliegues para que después no se nos ven y nos quede todo como muchísimo más cuidado. Y otra pieza que nos va a envolver lo que acabamos de hacer. Por lo tanto, os voy a dar las medidas de estas dos piezas. Por un lado, esta de aquí que será nuestra base y esta otra que será como el envoltorio. Cogemos nuestra tabla y nuestra pieza base, que nos va a tapar las dos pestañitas que os he dicho antes, nos va a medir 8 pulgadas 1/4 por 7 pulgadas 1/4 y no vamos a tener que hacer nada, simplemente nos va a tapar. Y después la pieza que nos va a envolver todo nos va a medir 9 pulgadas largas. Después si tenemos que ajustar, ajustaremos. Pero quiero que no me quede corta esta pieza. Y la altura, como siempre, va a ser de 7 pulgadas 1/4. Giramos y ponemos nuestra pieza en la posición que nos llega aquí a las 9 pulgadas largas. Hacemos un pliegue a media pulgada.
Tengo que hacer ahora un pliegue a 3/8 de pulgada a partir de esta media pulgada que acabamos de hacer, porque no quiero que me llegue a la media pulgada. Así que desplazo un poquito esto, muy poquito, y ahora sí marco. De manera que no son ni media pulgada ni 3/8, sino que quede en el medio. ¿Por qué hago esto? Porque necesito que esta pieza me cubra por aquí dentro y me tape todo esto. Como este lomo mide media pulgada, aquí necesito un poquito menos. Daros cuenta que yo tengo que poner aquí papel, aquí tengo que poner también papel y me va a cubrir un espacio. Por eso es simplemente dejarla un poquito menos de media pulgada. Así que ahora vamos a plegar. Cortar las esquinas y yo creo que así lo podéis ver un poquito mejor. Vamos ahora a comparar este lomo que acabamos de hacer con este que tenemos ya hecho. Fijaros que la diferencia es mínima. Lo veis ahí perfectamente. Es muy pequeñita, pero lo suficiente para que yo pueda introducir esta pieza por debajo de esta y crear aquí un falso lomo. Pero necesito ese espacio porque aquí voy a colocar papel decorado y aquí también. Y entonces eso es volumen. Esto lo vamos a dejar y ahora empezamos con la parte delantera. Pero vamos a hacer primero una recopilación. Tenemos primero la pieza con el lomo de media pulgada. En el interior, esta pieza que acabamos de hacer con el lomo en este lado. La siguiente pieza es la que tiene aquí el lomo de 1/8 de pulgada. Después tenemos aquí la pestaña con el tríptico y por último la pieza que nos va a tapar estas pestañas y que irá ahí. Así que dejamos todo esto en bloque y empezamos con la parte delantera. Lean back and swallow the key to your heart. You're hiding in your shallow skin.